Pero si esto lo dice alguien que sabe constitucional, es una bestialidad afirmar eso. Es una bestialidad, es una ignorancia. Es tirar 20 años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y jurisprudencia inequívoca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El afectado tiene derecho a tocar la puerta del órgano jurisdiccional, si no, ¿qué hace? Llora. Y yo sí quiero en esto ser enfático, porque que el Congreso o los congresistas piteen es normal, pues. Si las leyes son revisables en un proceso de inconstitucionalidad, las leyes, que es el acto más importante del Congreso, ¿cómo no va a ser revisable un acto de sanción de un juicio político? Y la doctora Zoraida Ábalos dice que también ha dejado de cobrar y Sí, todo claro. ello, pero es porque no interpuso una cautelar, pues. No. ¿Por qué? Porque la cautelar es urgente, ¿no? Sí. Entonces los magistrados se demoraron para resolver el fondo. Nosotros apostamos por la sentencia de fondo y por eso no planteé la cautelar. Este sistema está alterado. Medidas cautelares del Tribunal Constitucional. Sí. ¿Cómo destrabamos esto? Yo creo que el tribunal debe pacificar, debe esclarecer, debe ordenar, porque si no nos vamos a llenar de esto. A cada vez que a un órgano no le gusta lo que decide el otro, va a plantear un competencial. Invitado especial se trata del doctor Francisco Eguiguren, quien asumió la defensa de la doctora Zoraida Ábalos. Hace unos días el Poder Judicial ordenó la reincorporación de la doctora Ábalos en su cargo como fiscal suprema. Vamos a comentar esa sentencia porque hay extractos, hay apartados que no quedan muy claros. Para ello vamos a hacer un recuento de los hechos. Le doy la bienvenida al doctor Francisco Eguiguren a la tribuna de entrevistas de LP. ¿Qué tal? Un gusto, Francisco, estar acá. Bien. ¿Cómo empezaron los hechos para contextualizar de manera muy escueta y empezar a hincar en la sentencia? Bien, a ver, lo haré un poco desde mi participación, ¿no es cierto? La doctora Zoraida Ábalos fue objeto de varias denuncias constitucionales planteadas por diversos congresistas, donde en este caso concreto lo que se le imputaban eran asuntos referidos a su rol como fiscal de la nación. Correcto. Cuando ella abrió investigación contra el presidente Vizcarra, luego hizo lo propio respecto al presidente Castillo y lo suspendió. ¿Sí? Suspendió la investigación respecto al presidente, no a los otros investigados, aplicando el artículo 117 de la Constitución, que dice que el presidente durante su mandato solo puede ser acusado por traición a la patria, por disolver el Congreso, por no convocar elecciones o interferir en los órganos electorales. ¿Sí? Antes de que ella decidiera iniciar una investigación con un presidente en funciones, durante casi 40 años, la Fiscalía de la Nación, por donde pasaron distintos fiscales, incluida la doctora Gladys Echaíz, que es una de las denunciantes, cada vez que llegaba una denuncia constitucional contra un presidente en funciones, la archivaban de plano. La doctora Ábalos abandona esa tradición y da un paso, dice, no, se abre investigación. Preliminar, ¿verdad? Preliminar. Pero, como al presidente no se le puede acusar, respecto a él se suspende. Bueno, en el Congreso, finalmente, en el procedimiento de acusación constitucional, transitada las primeras etapas, tanto la subcomisión de acusaciones como la comisión permanente mantienen vivo de la denuncia, descartan varias cosas, pero dejan centrado eso, que la decisión de ella de suspender la acusación contra el presidente en funciones era una infracción constitucional a sus deberes de función y era un delito también de retardo, rehusamiento de la justicia. Cuando esto va a pasar al Pleno, para que el Pleno decida, porque ella a la vez la someten a antejuicio por delito y juicio político por infracción. Ella me pide, yo ya la había defendido con éxito en otra denuncia constitucional que se archivó, ella me pide si yo puedo actuar ante el Pleno con ella. Correcto. Entonces yo asumo ahí la participación, hicimos la defensa ante el Pleno, lamentablemente el Congreso aprobó tanto la formación de causa y el antejuicio como el juicio político y dispuso inhabilitarla por 5 años para el ejercicio de la función, ¿no? Luego podemos conversar un poco las implicancias de eso, ¿no? Entonces, este fue un acto para nosotros, para mí, arbitrario. Los informes sustentatorios de las acusaciones eran muy malos, con defectos de motivación y contradicciones, como ha advertido la sentencia del Poder Judicial ahora, o sea, no nos faltaba razón. Y luego se supo que algo de lo que
señalaba la doctora Ábalos que su caso en una forma de concertación política de venganza en el Congreso, personas a las cuales ella había en su momento congresistas denunciado o congresistas que tenían asuntos con la justicia y con el Ministerio Público, que desde la cúpula del Ministerio Público y con asesores se había concertado favores para archivo de denuncias penales o favores de no acusación a cambio de que la sancionen, porque su presencia le resultaba incómoda a alguien o a algunos en la fiscalía. Entonces, ahí, perdón, para terminar el recuento, nosotros como estudio y yo como abogado, solidarizados con la situación virtualmente de indefensión en que se encontraba y se encuentra la doctora Ábalos, suspendida, inhabilitada, no puede trabajar como fiscal, pero para ninguna entidad del Estado, como sigue siendo fiscal, suspendida, inhabilitada, no puede trabajar de manera privada como abogada, sin sueldo, ya sin seguro, sin protección, pues con pro bono asumimos en el estudio como una especie de gesto solidario, respaldarle en el proceso judicial y por fin hemos conseguido que la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima haya dispuesto que teníamos razón, ha declarado fundada en parte la demanda, que no hubo adecuada motivación y sustento para sancionarla y ha dispuesto su reposición, la que hemos solicitado que se actúe de manera inmediata. Okay. Ese es el recuento de los hechos. Esa sentencia que usted dice que le dieron la razón en lo absoluto, hay quienes dudan de eso, ¿no? Porque no está muy clara la parte resolutiva. Pero ahí vamos. Claro. Hay quienes dicen, por ejemplo, de que lo que se resuelve en esta sentencia de amparo es que el Congreso vuelva a analizar su inhabilitación y que esta vez motive de manera correcta. Pero haciendo un paréntesis, antes de que me responda, doctor, usted ha dicho que como acto solidario asumieron la defensa. ¿Es ad honorem la defensa? Sí. ¿Es ad honorem? Sí. Correcto. Cierro el paréntesis. ¿Me puede responder la pregunta, por favor? Sí. ¿Es eso lo que ha resuelto Empecemos el PJ? diciendo lo que resuelve la sentencia. La sentencia declara fundada en parte la demanda. Ya. ¿Por qué no la declara completa fundada? Porque la podría declarar, Sí. ¿no? Y dice que las decisiones del Congreso han incurrido en graves temas de motivación, contradicciones, incongruencias, ¿de acuerdo? Lo que yo advertía, fue una decisión mal sustentada y Claro. más adoptada por criterios políticos. Muy bien. Para que esto quede claro, el Poder Judicial ha controlado una decisión Del Congreso. que es la inhabilitación, una figura que es propia del Congreso. Sí, está fuera de discusión que el Congreso puede iniciar antejuicio, juicio político. Claro. Nosotros jamás lo hemos discutido. Lo que estamos discutiendo es la sanción impuesta en el procedimiento. Y la Corte nos ha dado la razón. ¿Por qué no le da totalmente la razón? O sea, ¿por qué no declara fundada totalmente esto? Porque en nuestro amparo, que lo interponemos luego de la sanción, cuestionamos las dos resoluciones legislativas del Congreso. Tanto la que declara haber causa y por lo tanto someter ante juicio ante la Corte Suprema, ¿no? Y la de juicio político que no va a pasar al órgano judicial en su momento y que es la inhabilitación. Lo que ocurre es que posteriormente la doctora, que se tiene que defender con el apoyo de otro estudio de abogados colegas, ¿no? En la parte penal, el proceso del antejuicio también ha continuado. Y en ese proceso de antejuicio, ya la doctora Ábalos obtuvo que lo que planteó su defensa técnica, que era una excepción, ha sido declarada fundada por el juez Checle. Por lo tanto, y la Fiscalía Suprema que acusaba, no apeló y dijo además, estamos de acuerdo que esto se archive y no apelamos porque aquí no hay delito. ¿Quién apeló? El procurador del Congreso. Y por lo tanto, se espera pronto una decisión final de la Corte Suprema que archive esto. Pero este es un procedimiento en trámite. Por eso, la sentencia de amparo que hemos interpuesto declara fundado en parte, porque en rigor, sobre eso dice, pues acá hay no lo dices quizás, no se entiende así si solo uno mira el final, acá hay un proceso en curso, pues, no me voy a meter, porque ¿cómo me voy a meter si de repente la Corte Suprema decidiera otra cosa? Pero lo que sí se pronuncia a fondo y lo declara fundado es el tema de la sanción de inhabilitación. Y ojo, la sentencia no dice, y con eso quiero empezar a responder su pregunta, no, hay algunos que dicen, entonces ok, el Congreso ha perdido momentáneamente, pero el Congreso puede volverla a someter a juicio político
y esta vez motivar mejor, ¿no? No, pues esa es una lectura simplista de la resolución. Porque en primer lugar sabemos que una persona no puede ser sometida a un proceso y juzgada, por decir así, 2 veces por el mismo hecho. La sentencia no ha dicho, declaro nula la resolución del Congreso que la inhabilitó y vuélvase a fallar con la debida motivación. No ha dicho eso. Ha dicho no le es aplicable los efectos. No ha dicho vuelve a fallar. No ha dicho vuelve a hacerlo y motívalo bien. Ha dicho no le es aplicable los efectos. Y por eso es que dispone que sea repuesta. O sea, la sentencia no tiene ninguna duda de que sus derechos se han vulnerado. Si no, no dispondría su reposición. Diría hazlo de nuevo. Ahora, ¿cómo se debe interpretar eso? La sentencia, yo sé que es un poco engorroso. A nosotros mismos nos ha costado un poco de trabajo. Sí, ¿no? Sí. La sentencia dice en algún momento, a ver, este es un juicio político por infracción de la Constitución. Como ha señalado la defensa de la doctora Ábalos, acá no hay ninguna infracción constitucional. La infracción que le impute el Congreso no es cierta, no es tal, no está tipificada y no es tal. Por lo tanto, este no es un problema constitucional. No está tipificada. No, y en el juicio, no. ¿Sabe cuál fue la infracción constitucional que le imputó el Congreso? Incumplir el artículo 159, numeral 4 de la Constitución, que dice que son funciones del Ministerio Público, no de la Fiscal de la Nación, dirigir la investigación penal desde su inicio, conducir la investigación penal. Esa es la infracción que ha omitido. Y uno diría, ¿en qué? ¿Acaso esa norma constitucional, que tampoco es aplicable exclusivamente al Fiscal de la Nación, le dice que el Fiscal de la Nación, cuando inicia una investigación, no tiene competencia para, si quiere, archivarla, suspenderla, iniciarla? ¿Acaso esa norma constitucional obliga al Ministerio Público, lo cual sería inconstitucional por violar su autonomía? ¿Acaso lo obliga a conducirse de una determinada manera? Entonces, como el Congreso, como la Corte dice, acá no hay una infracción constitucional, en todo caso, si acá hay algún tipo de deber funcional o legal incumplido, se deja, lo que dice es, se deja a salvo el derecho del Congreso de poder actuar como corresponda. Bueno, lo que le está diciendo es, con esta infracción, tú no puedes seguir un procedimiento ante juicio, ni de juicio político, ni menos sancionar. Por lo tanto, si aquí tú consideras que ha habido una infracción de tipo legal, bueno, pues canalízalo esto en un procedimiento administrativo ante la Junta de Justicia o un procedimiento disciplinario, pero no ante un tema constitucional. Okay. Yo lo leo así. Para que esto quede claro, la sentencia de amparo que usted interpuso, bueno, que al final se resolvió en el Poder Judicial, sobre el antejuicio político, ¿no se mete? No se puede pronunciar. Correcto. Porque está en trámite. El argumento es, no me puedo meter aquí porque, bueno, la Corte Suprema puede resolver otra cosa, dice usted. O sea, puede resolver que sea delito. Está pendiente que resuelva. Por eso, pero podría resolver que sea delito, entonces, claro, por esta razón yo no me meto acá. Claro, pero eso, pues, hoy la Corte Suprema lo que va a revisar en el fondo es si confirma la excepción de naturaleza, excepción que fue declarada procedente por el juez instructor supremo. No, no está en una etapa de fondo. Si desvirtuara la decisión del juez de investigación a nivel supremo, tendría que decirle, oye, no, abre esa investigación y vamos al fondo. Entonces, la Corte Suprema puede, si confirma que es lo que esperamos que ocurra en estas semanas, esto se acabó. Queda claro que no tiene delito alguno y, ojo, la Constitución dice que si es absuelto, recupera todos sus derechos políticos, Pero eso está pendiente de la decisión de la Corte Suprema. Bueno, y si los recupera, esa decisión fue injusta, de saque. Claro, porque no hay delito. Ya. Entonces ella estuvo sin cobrar, sin trabajar, durante un montón de tiempo. Sí, ya pronto va a pasar un año. Ya. Eso quiere decir que eventualmente podría demandar una reparación. Yo pienso al Estado. O al Congreso. Bueno, que sí, ¿no? Parte del Estado. Pienso que técnicamente sí, por supuesto, porque ha sido víctima de un acto arbitrario. Por ejemplo, si el sistema interamericano viera este asunto, al cual si termina el amparo en el Perú, como esperamos, y se gana, no vamos a ir, pero estábamos preparados para ir. Si este caso para el sistema interamericano es clarísimo, el Estado iba a ser condenado.
Si el Estado es condenado, dispondría que la repongan, si todavía es posible reponerla, y una indemnización y un pago que lo pagaría el Estado, sí. Porque le han causado un daño o un perjuicio por un acto arbitrario, sí. Lo que pasa es que ahora, con la doctora Ábalos, pues lo que estamos viendo es, nuestro énfasis es este amparo, donde no hay indemnización, es su reposición. Porque es bueno que nuestros oyentes sepan, el Congreso le impuso 5 años de inhabilitación a ella por edad. Cuando le imponen la sanción, le quedaban 3 años de permanencia en el Ministerio Público. O sea, en ese momento, ahora están pronto por quedarle 2 años activos, después de los cuales no puede volver. Ya solo podría aspirar a una reparación. Pero nuestra esperanza es que regrese. Por eso hemos pedido, amparados en lo que dice el Código Procesal Constitucional, la actuación inmediata de la sentencia apelada y, por lo tanto, que la propia sala disponga que se le reponga ya. Estamos a la espera de esto, si ya se planteó al día siguiente de la notificación de la sentencia, esperamos que ocurra. Es de justicia. Mire, hay otra posición que aduce lo siguiente, ¿verdad? Mire, la inhabilitación es un acto político puro, es decir, no puede ser sometido a control jurisdiccional por parte del Poder Judicial. Entonces, claramente, bajo esa lógica, bajo esa perspectiva, que, por decirlo de alguna manera, preliminarmente ha sido avalada por el Tribunal Constitucional a través de esta medida cautelar que ha resuelto a propósito de la Junta Nacional de Justicia, que no me voy a detener en explicar todo el procedimiento porque... Sí, pero yo te voy a juzgar el fondo de esa decisión. Sí, le voy a preguntar, pero ponernos a explicar aquí el texto es larguísimo. No, vamos, yo lo puedo hacer concreto, ténganlo seguro. A ver, esta posición aduce de que el Congreso, la inhabilitación concretamente, no es puede ser controlada. No es revisable vía amparo. Sí. No es revisable vía amparo. Y esta no ha sido una medida cautelar, ha sido una sentencia de fondo. Eso es importante. En el caso de la doctora Ábalos, es una sentencia de fondo, no es una cautelar como la Junta de Justicia. Bajo esta perspectiva, peor aún, pues. Bueno, es que usted ya lo está insinuando en la pregunta, y yo sí quiero en esto ser enfático, ¿no? Porque que el Congreso o los congresistas piteen es normal, pues. Yo a los congresistas no les pido una expertise en derecho constitucional. Pero si esto lo dice alguien que sabe constitucional, diría 2 cosas. La primera, es una bestialidad afirmar eso. Es una bestialidad, es una ignorancia. Es tirar 20 años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y jurisprudencia inequívoca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para recordar solamente, cuando en el régimen fujimorista cesaron a 3 magistrados del Tribunal Constitucional, Reiterre, Aguirre Roca y Delia Reboredo, la Corte Interamericana, era un auto igualito era de destitución. La Corte Interamericana lo repuso, porque no tuvieron éxito en el amparo. El caso Tineo Cabrera y otros que se han dado en el Perú ha sido pacífico durante más de 20 años, que si el Congreso impone un acto de sanción, como la inhabilitación o la destitución, el afectado puede recurrir al órgano jurisdiccional para que esta medida se revise. ¿De acuerdo? Entonces digo, no puede pretenderse un área de impunidad. El propio tribunal ha dicho 40 veces, no existen este tipo de áreas exentas. ¿Qué es lo que dijo el tribunal en esa sentencia de la Junta de Justicia y antes? En la cautelar. Con respecto a cautelar, pero que dijo antes, ¿no? Dejó muy claro algo. O sea, sí existen las political questions, pero para que nos entiendan quienes nos siguen. ¿Cuál es una cuestión política no revisable judicialmente? Pura. La elección de un... Le digo 3 o 4, muy fáciles. Una, cuando el Congreso decide aprobar o archivar una ley. Cuando el Congreso decide interpelar o censurar un ministro. Cuando el presidente decide nombrar un ministro. Cuando el Estado decide firmar, ratificar o no un tratado. Esa es una cuestión política no justiciable. Pero ha habido amparos que se han interpuesto contra proyectos de ley. Que no corresponde, que está mal. Es una interferencia, inaceptable. Inaceptable. Correcto. Eso es lo que ha dicho el Congreso, el tribunal, y está bien. Y está bien, yo creo que está bien. Eso es interferir una competencia exclusiva del Congreso, porque está interfiriendo que cumpla su tarea. Pero es distinto cuando la tarea terminó, en este caso el juicio político contra la doctora Ábalos concluyó y se le impuso una sanción. Ahí ya no estás interfiriendo ninguna competencia. Ahí lo que estás haciendo es sometiendo a control jurisdiccional de constitucionalidad y de convencionalidad una decisión sancionatoria. Por eso hasta magistrados no ratificados por el Consejo de la Magistratura y luego por la Junta
pese a que la Constitución dice que no son justiciables estas cosas, han ido a amparos y han conseguido que el tribunal los reponga. Entonces está fuera de discusión. Y lo que dijo el Congreso, perdón, el Tribunal Constitucional fue claro: si en el procedimiento sancionador se violan derechos, Ya. esto es revisable, pues el afectado tiene derecho a tocar la puerta del órgano jurisdiccional. Si no, ¿qué hace? Llora. Si ya se cerró la puerta en el Congreso que lo sancionó, ¿qué hace? Se cruza de brazos y dice, qué pena, me sancionaron. Esto es una cosa pacífica hace 20 años. Y si algunos entienden que el tribunal ha dicho que esa sanción del antejuicio o del juicio político no es revisable en sede justicia, el tribunal se está contradiciendo a 20 años de jurisprudencia y encima está equivocado. Pero a su entender, ¿eso es lo que ha dicho el TC en esa cautelar sobre la demanda competencial? Yo creo que la sentencia del tribunal que suspende la aplicación, la ejecución de la cautelar que obtuvo la Junta de Justicia es una barbaridad. Y es tan contradictoria que ellos se dan cuenta de lo grave que están haciendo porque están interfiriendo un procedimiento en curso, que tiene que decir al final, se suspende, pero ojo, hasta que resuelva la Corte Suprema. O sea, se mete en el proceso, pero claro, no se atreve a decir, la dejo sin efecto. Ya, pero alguien podría decir, bueno, es casi una barbaridad porque es una venida cautelar, ¿no? O sea, aún falta la sentencia. Claro, pero o sea, es otro podría caso, pues. dejar de ser Ya, una bestialidad, una barbaridad. Ahí por eso no habría tiempo para que nos metamos allí. Yo estoy hablando de la sentencia de fondo que dispone que la doctora Ábalos tenía razón, que el Congreso legalizó mal y que ha dispuesto su reparación. Hablemos el tema sobre de la cautelar de la Junta de Justicia es otro. Perfecto. Hablemos sobre eso. Fíjese que esta sentencia de fondo del amparo del caso de la doctora Zoraida Ábalos, dicen algunos, tuvo que, al menos, no desoyó o ignoró esta cautelar de la demanda competencial. No es cierto. Si bien es cierto, no hay un vínculo directo, dicen algunos, porque, vamos, son casos diferentes, Es que no es pero el cierto. tema en rigor es la inhabilitación. En No. este caso, de la doctora Zoraida No, usted Ábalos, mismo- y en este otro caso, de dos miembros de la Junta de Justicia. No. Corríjame, por favor. A ver, sí, el acto cuestionado es el mismo. Sí. Una sanción impuesta por el Congreso en un juicio político. Pero hay una gran diferencia. Como usted bien decía al empezar, la doctora Ábalos tiene una sentencia de fondo. El otro es una cautelar y ahí no nos metemos porque nos iríamos por otro camino. Pero Y segundo, por eso yo digo, si alguien dice que la sanción impuesta por el Congreso en un juicio político no es revisable en sede jurisdiccional, es una cuestión política, no justiciable. Sí. Yo le digo, y se lo digo enfáticamente, es una barbaridad, y si antes le dije barbaridad, le digo bestialidad. Es impropio de un ordenamiento de Estado de Derecho, porque eso querría decir que si el Congreso se equivoca, de buena fe se equivoca, o si el Congreso de mala fe y dolosa y desgraciadamente te sanciona con un acto arbitrario, lo único que te queda es resignarte y llorar. Eso no es propio de un Estado de Derecho, pues. Porque entonces, si no se puede en el Poder Judicial, tampoco se podría en el sistema interamericano. Porque el sistema interamericano nos pide como regla a todos, en principio agota la justicia interna. Entonces, si la consecuencia es esa, que lo hemos evaluado en su momento, ok, no plantees el amparo. Te sancionó el Congreso de frente al sistema interamericano. ¿No ves que no se puede discutir internamente porque no es justiciable? Esa es la consecuencia de lo que están diciendo. Lo que pasa es que reaccionan de momento, pero honestamente no podemos volver a no sé cuántas décadas atrás y decir, si el Congreso te sanciona, eso es irrevisable porque es el Congreso. Eso significa un área de impunidad y no existe en un Estado de Derecho un poder omnímodo que puede hacer las cosas. Fíjese, alguna vez he dicho, si eso fuera verdad, ¿cómo se entendería que nuestra Constitución diga que si se aprueba una ley inconstitucional o que alguien cree que es inconstitucional, la apruebe el Congreso, la promulgue el Ejecutivo, ley ya, se puede plantear una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra esa ley del Congreso? Si las leyes son revisables en un proceso de inconstitucionalidad, las leyes, que es el acto más importante del Congreso, ¿cómo no va a ser revisable un acto de sanción de un juicio político? Lo que es discrecional es que el Congreso decida iniciar un juicio político. Eso es discrecional. Hasta alguien podría decir, bueno, es discrecional si decide acusar, pero el órgano judicial
ante la sanción impuesta, va a controlar que realmente sea verdad que hay tal infracción. Porque si no, entonces yo te sanciono con pretextos, pues. La infracción constitucional es, tú tienes que acreditar que hay una infracción constitucional. No es que el Congreso pueda sancionar porque le da la gana. En el antejuicio, juicio político se sanciona por infracción de la Constitución o por delito, no porque me da la gana. Cuando usted presentó la demanda de amparo en el caso de la Sí. doctora Zoraida Ábalos, ¿también presentó una medida cautelar? No, fíjese usted, lo ¿Por un tema de discutimos. estrategia o qué? A ver, mire. Porque yo le pude haber dicho en ese momento, Sí. pero esa decisión también la pudieron haber tomado en una cautelar Sí, y no en una sentencia de fondo. sí. Lo que pasa es que en nuestro país, sí, fue un tema de estrategia, si quiere, ¿ya? Nuestro país está muy cargado Ujú. con estos conflictos políticos entre los órganos, ¿no? Y en los últimos tiempos, fíjese, y la misma sala donde nos tocó, la misma sala ha tenido casos complejos, en su caso ha tenido lo de la Junta de Justicia y otros más. Y el país estaba muy caldeado con esto, ¿no? Y los amparos demuestran, mire, nosotros hemos interpuesto el amparo, creo, en septiembre. Hemos estado esperando sentencia. Ha salido ahora en mayo. Son, ¿cuántos? 7, 8 meses, ¿no? Ujú. El Código Procesal Constitucional dice que el amparo interpuesta a la demanda, bueno, se tiene que admitir, se corre traslado y el juez cita audiencia única y producida la audiencia única, que creo que fue en octubre, o dicta sentencia en el acto o lo hace dentro de los 10 días siguientes. Ya. Nosotros pensamos que porque era un tema en un ambiente político cargado, aunque nosotros creemos que tenemos toda la solvencia jurídica del caso en la demanda, dijimos, si planteamos una cautelar, se van a demorar evaluando la cautelar y bueno, mejor si se van a demorar que se demoren con la sentencia, porque en el fondo, como usted bien dice, una decisión favorable en la cautelar casi anticipaba una decisión de fondo, ¿no? Ya, Entonces yo vale. prefería la decisión de fondo, porque si era adversa, nosotros confiábamos en que no, y confiábamos en los argumentos jurídicos supuestos y en la independencia y la solvencia de los magistrados. Pero si nos decían que no, pues apelamos y vamos más arriba, y si no, nos vamos al sistema interamericano. Ujú. ¿Se da cuenta? O sea, no planteamos la cautelar para no desviar Ya. la atención de la Corte. Bueno, fíjese, ¿cuánto tiempo estuvo la doctora Zoraida Ábalos inhabilitada? ¿Cuántos años? Bueno, todavía sigue, porque si bien la sentencia le da razón, todavía no la reponen. Bueno, la sumatoria hasta el día de hoy, ¿más de 3 ¿Más de cuánto tiempo? De meses. meses? Fue sancionada creo que a fines de junio, o sea, tiene por lo menos 11 meses. 11 meses, ok. Fíjese lo que algún detractor suyo le podría decir, doctor, pero vamos, doctor, usted dice que, y la doctora Zoraida Ábalos dice que también ha dejado de cobrar y Sí, todo claro. ello, pero es porque no interpuso una cautelar, pues. No, Ah, ¿por qué? Porque la cautelar es urgente, ¿no? sí, Entonces los magistrados se demoraron para resolver el fondo. sí, pero si Ajá. la cautelar era de reposición, Ujú. es lo mismo que hemos conseguido con la sentencia de fondo. Yo creo que la cautelar iba a ser políticamente más compleja. Y además, el mismo esfuerzo tocaba dar la cautelar. Nosotros apostamos por la sentencia de fondo y por eso no planteé la cautelar. Ahora, el tema de la inhabilitación, ¿no? La posición de tipificar las causales, ¿no? ¿Usted es de esa posición de tipificar las causales de inhabilitación en el Congreso? Perdón, ¿para qué? Para Para la inhabilitación. tipificar la infracción constitucional, me Sí, dice usted. para inhabilitar, que tienen que estar expresamente No, es que la reguladas. inhabilitación, claro, no, a ver, yo quiero ser coherente porque yo no soy el que dice hoy día una cosa y mañana otra, como Ujú, a veces se ve y se escucha. ujú, Yo he escrito hace 15 años en un libro sobre la responsabilidad constitucional y penal del presidente de la República, ujú. que en mi opinión, las infracciones constitucionales, que no son delitos, Ya. porque son infracciones constitucionales, en rigor no tienen que estar tipificadas en un código, como que la Constitución dijera, son infracciones constitucionales, A, B, C, D, no. Porque eso no es posible, porque eso sería casi convertirlas en equivalentes a delito. Podrían no haber infracciones constitucionales y simplemente esas ser temas políticos. Yo digo, lo que sí se tiene que tener cierta claridad
ver que hay una infracción. Por ejemplo, no todas las normas de la Constitución resultan susceptibles de una infracción. Hay normas, ¿no?, que simplemente establecen cosas, declaran cosas. Sí. Para mí la infracción constitucional se produce cuando una norma de la Constitución manda hacer algo, ordena un mandato, Ya. y que su transgresión no está tipificada simultáneamente como delito, pero sí implica una infracción de la Constitución. Por ejemplo, la Constitución dice, para dar un ejemplo, ¿no?, el Congreso puede ser disuelto cuando ha negado confianza o censurado a 2 consejos de ministros, ¿no es cierto? El presidente solo puede disolver el Congreso en ese caso. Si el presidente disuelve el Congreso en un supuesto distinto, usted mire el Código Penal y en materia penal, a diferencia de la infracción, en materia penal no hay ni analogía, se tiene que respetar la tipicidad, la legalidad, ¿no es cierto? Si usted mira el Código Penal, eso se lo decía alguna vez algún colega en una discusión, la disolución inconstitucional del Congreso, que es casi un golpe de Estado, no es un delito. No está tipificado como delito en el Código Penal. Es una infracción constitucional. Pero porque la Constitución ha dicho cuándo se puede disolver. La Constitución muchas veces dice, el presidente tiene que hacer tal cosa, o los ministros están impedidos de, qué sé yo, de defender intereses privados, de tener tal cargo. Puede ocurrir que si yo miro el Código Penal, esa conducta, si el ministro incurre en ella, no está tipificada como delito. Pero está claro que es una infracción constitucional porque la Constitución manda hacer algo o prohíbe hacer algo. Entonces yo digo, cuando de la Constitución, de un precepto, yo encuentro una conducta mandatoria o prohibitiva de la Constitución y el funcionario la incumple, ahí está una infracción constitucional. Pero no todo. Por eso es difícil. Ahora, ¿qué se puede hacer? Sí, se puede hacer la tarea de revisar la Constitución artículo por artículo y decir, a ver, aquí donde hay una infracción constitucional, ¿no? Doctor, mire, me decía usted fuera de cámaras de que este sistema está alterado, ¿verdad? Medidas cautelares del Tribunal Constitucional, imagínese. Hay una turbulencia. Es una muy buena definición suya. En ese sentido le doy absoluta razón. Imagínese pues que usted hubiese planteado una cautelar, eso iba a alterar muchísimo más el sistema. Ahora, la seguí esperando. Claro, puede que sí, ¿no? Ahora, ¿cómo destrabamos esto? Que el órgano de cierre del Tribunal Constitucional tiene en el despacho del TC un caso importante sobre la demanda competencial y algunos otros casos más. ¿Qué tendría que ocurrir para destrabar esto? Pero en los últimos tiempos resulta que, así como alguna vez el amparo era todo, ¿no?, en los últimos meses resulta, y esto no es casual, ¿no?, son en momentos de agitación política, de conflicto entre órganos. En el gobierno de Vizcarra, en el gobierno de Castillo, el pleito era Congreso contra el Ejecutivo. Hoy, ese pleito lo ha ganado el Congreso ejerce una clara hegemonía política, el Ejecutivo, la presidencia, se ha sometido al Congreso, hay una convivencia allí. O sea, el Congreso no le interesa discutir pedidos de vacancia presidencial, el Congreso no le interesa censurar ministros y el Ejecutivo es dócil para no pelearse con el Congreso. Pero está habiendo abuso ¿de qué? De los procesos competenciales. Hoy todos consideran que los están tocando, que los están interfiriendo. Empezó el Ejecutivo, empezó el Congreso contra el Poder Judicial, el Ejecutivo ahora quiere ir contra el Ministerio Público, el Ejecutivo con el Congreso, todo dice, no me toques, no me investigues, ¿no? Yo creo que se está desnaturalizando el proceso competencial. El proceso competencial, con esto de la competencia por menoscabo, que no es algo directo sino indirecto, el tribunal debería, en el nuevo proceso competencial que le toque, porque todos son por menoscabo, ¿no?, ilustrar un poco y delimitar y pacificar esto. No permitir que se convierta esto en un mecanismo para discutir y cuestionar actos, ¿no? El proceso competencial nace para esclarecer cuando hay debate entre dos órganos, a quién le corresponde hacer esto, o cuando ninguno quiere hacerlo y dice, no, ni a ti ni a mí. Y el tribunal dice, la idea del competencial es como gran árbitro constitucional, decir,
quien es competente para hacer esto es este y no el otro. Esa era la idea. Cuando se establece el competencial por menoscabo, dice, bueno, no cabe duda que el otro está actuando en su competencia. No cabe duda. Pero lo que pasa es que cuando ejerce su competencia, me está afectando la mía. Claro. Ya, entonces, allí yo creo que el tribunal debe pacificar, debe esclarecer, debe ordenar, porque si no nos vamos a llenar de esto. A cada vez que a un órgano no le gusta lo que decide el otro, va a plantear un competencial. Ahora, si usted me indica de que vivimos en un clima de alteración, ¿podría suscribir entonces usted lo que dijo el Tribunal Constitucional al denominar la coyuntura como una atmósfera, un clima de anormalidad constitucional? O estado de cosas inconstitucional. Le digo anormalidad constitucional porque con ese argumento, de hecho, se legitimó la detención de Pedro Castillo. Bueno, allí yo tengo mi opinión también sobre mucho de esas decisiones del Congreso que convalidó el tribunal, ¿no? Creo que hay muchas cosas que se podían haber hecho de otra manera, correctamente, con el mismo resultado, pero hechas bien. Bajo otra fórmula, otra... Correctamente. ¿Cómo que, por ejemplo? Como por ejemplo, Castillo estaba detenido, ya lo tenían detenido, pudieron seguir el procedimiento de vacancia como correspondía. No era necesario, que tenía que jurar a la nueva presidencia, no, porque la Constitución permite que si el presidente está impedido, y el presidente preso está impedido, asumía temporalmente la vicepresidenta, el Congreso luego vacaba al presidente Castillo respetando el procedimiento parlamentario de vacancia. Ahí el Congreso dijo no había tiempo, el tribunal también llega a decir como que una especie de emergencia, ¿no? Se le podía haber seguido ese procedimiento de vacancia, se le pudo haber seguido el juicio político y el antejuicio constitucional siguiendo el procedimiento. ¿Pero qué problema si ya estaba preso, si ya no podía ejercer la presidencia y luego fue vacado? Todo se ha hecho mal, apresuradamente, y lo peor es que ha quedado convalidado. Pero si disolver el Congreso de manera inconstitucional es una infracción y no es un delito. Es una infracción constitucional, juicio político. ¿Juicio político también? Pero por supuesto. Antejuicio político no. No, juicio, porque antejuicio si alguien me dice que está tipificado en un artículo del Código Penal que yo no creo. Pero juicio político, que es todo en el Congreso, que es más rápido y lo destituyo y lo inhabilito. Bueno, Castillo está siendo procesado por disolver el Congreso, Sí, por un delito de rebelión, de tentativa de rebelión y conspiración, ¿no? Y, bueno, es que han tipificado delitos. claro. Sí, pues rebelión y todo. Eso es delito. Y por disolver el Congreso. Pero para mí, es que claro, si yo quiero subsumir la disolución del Congreso en una figura distinta que atentar contra la forma de gobierno o esas cosas, bueno, no creo que sea la idea. El Código Penal no admite analogías ni admite ir en contra del principio de tipicidad. Bien, doctor, muchísimas gracias por su participación en esta secuencia de entrevistas en LP. Los invito a todo el público a que puedan revisar su programa. Usted tiene un programa también que se transmite En a LP través es de el Diálogo Constitucional y que se puede ver en YouTube también. Claro que sí. También de la misma manera formulan análisis jurídicos de la coyuntura. De hecho, me he nutrido mucho de sus apreciaciones y el público de seguro también agradece que usted tenga una participación activa en esta nueva era digital en donde... Bueno, es una nueva forma de hacer lo que uno podríamos llamar una especie de docencia social, ¿no? Trascender al ambiente pequeño del aula de tus 40 o 50 alumnos y poder explicar estos temas ante un auditorio más amplio y sobre todo interesado en estas materias, ¿no? Porque se dicen demasiadas cosas. Yo no pretendo ni tener el monopolio de la verdad, ni tener la verdad, pero sí sé algo. Muchos de los que opinan sobre estas cosas no tienen la razón y no tienen la verdad. Y lo están haciendo más por defender intereses políticos concretos o económicos. Muchísimas gracias, doctor. Queridos amigos de LP Pasión por el Derecho, no se olviden de compartir esta transmisión y dejar sus comentarios, que los vamos a leer con muchísima atención. Nos vemos en una próxima edición del programa Se Corre Traslado, que se transmite a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Hemos compartido con el doctor Francisco Eguiguren en la tribuna de LP Pasión por el Derecho. Permiso.